Un saludo muy cordial. Estamos emocionados de nuevamente compartir un tiempo especial de comunión con Dios y de búsqueda de su presencia. Dios pues nos llene en este episodio de paz y nos revele sus grandes bendiciones a cada uno. En el día de hoy quisiéramos abrir un versículo muy bonito que se encuentra en el libro de Mateo 24, 20 al 22. Dice de la siguiente manera: orad pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Orar por una situación que nos vendrá en un futuro. Si hablamos un poco del contexto donde se dijeron estas palabras, entonces hacemos referencia al discurso del Maestro en el Monte de los Olivos, en el cual Jesús responde la pregunta de sus discípulos sobre el fin del tiempo y las señales de su segunda venida. Este es un complemento al capítulo 24, que describe los eventos y las condiciones que precederán al regreso de nuestro Señor Jesús. En estos versículos se hace alusión a un gran periodo de tribulación y de sufrimiento, de angustia, que precederán a la historia de los seres humanos. Y el Señor nos invita precisamente a orar por los sucesos futuros que ocurrirán en nuestro mundo. En el contexto judío, viajar en sábado era algo muy difícil. Además, si había invierno, se hacía de pronto un poco más imposible. La gran tribulación mencionada por Jesús ha sido interpretada de diversas maneras. Este capítulo de la Biblia, algunos lo atribuyen al momento en que Jerusalén fue destruida en el año 70. Pero otros muchos teólogos afirman que esta es una indicación a los eventos que sucederán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis de la severidad y la singularidad de esta tribulación sirve como una advertencia y un llamado a una preparación espiritual desde ahora. El Señor nos permite intuir un poco que al final del tiempo había que orar para resistir, pero ya estamos al final de la época, del tiempo. Cerca está nuestro Señor Jesucristo. Con cuánta más razón debiéramos orar, de ser tenidos como dignos de escapar de todas estas dificultades que van a venir sobre el mundo. Ese capítulo sigue hablando de que aquellos días serán acortados a causa de los escogidos. Sugiere que habrá misericordia y sobre todo que habrá el cuidado de Dios por sus fieles cuando estén en extrema adversidad. Pero aquellos fieles que hayan hecho el preparativo, aquellos fieles que, como dice la parábola de las vírgenes insensatas o de las vírgenes prudentes, estuvieron preparados para esperar al Señor hasta el momento final. ¿Cuán necesario se hace la oración en el contexto del fin de los tiempos? ¿Cuán necesaria se hace la oración en la tribulación que el Apocalipsis y que la Biblia nos menciona que ocurrirá al final de los tiempos? A menos que las profecías bíblicas señalen hacia periodo de intensa persecución y prueba procedentes, la oración se convierte en un refugio y una fuente de poder para creyentes. No es solo un medio para protección y guía divina, sino también de comunión con Dios, de fortalecer nuestra fe para ese tiempo final y nuestra capacidad para soportar diferentes adversidades. De esta manera nos podemos preparar a través de la oración para recibir este gran desafío del final de los tiempos. Podríamos seguir diciendo sobre que nos debemos mantener en conexión con Dios. Solo la conexión con Dios nos permitirá vivir los momentos finales conectados con Él. Orar desde ahora es prever con tiempo que vamos a tener como las armas, a tener como la preparación, a tener el Espíritu Santo para que aquellos días sean menos duros. Elena G. White, por ejemplo, nos dice, queridos hermanos, que vivimos en el periodo solemne de la historia de este mundo.
suerte de las innumerables multitudes pueblan la tierra. Están por decidirse todo lo que tiene que ver con el ser humano. Estamos a las puertas finales. Nuestra dicha futura, como la salvación, otras almas dependen de nuestro conocimiento actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque debemos orar, pero no solo orar para ser preservados de la situación que vendrá en el futuro, sino orar para que podamos hacer la tarea, para que otros no se pierdan. Elena de White sigue diciendo: necesitamos humillarnos ante el Señor, necesitamos ayunar, necesitamos orar y meditar mucho en su palabra. Voy a leerles esto porque es explosivo. Necesitamos humillarnos ante el Señor, necesitamos ayunar, necesitamos orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio final. Debemos tratar de actuar con una experiencia profunda en las cosas de Dios, sin perder ningún instante. En torno a nosotros se cumplen acontecimientos de importancia. Nos encontramos en el mundo encantado de Satanás. Los tiempos de angustia se acercan y requerimos ser capaces de soportarlos. Necesitamos demostrar una fe que no desmaye. Necesitamos pasar pruebas muy duras. Eso lo dice en Seguridad y Paz, en el conflicto de los siglos, página 659. Orad, hermanos, que debemos orar por los tiempos finales. ¿Estás orando por lo que te acontecerá en el futuro? ¿Estás orando para ser librado de eso si es la voluntad de Dios? Te dejo con esta inquietud y te quiero contar ahora un testimonio que nos dice que en una ciudad conocida por sus altas tasas de criminalidad, vivía Ana, una mujer profundamente devota. Cada día, al salir de su casa, Ana tomaba un momento para orar, pidiendo protección a Dios y su guía, para que le dijera en su camino, para que la protegiera, como hacemos todos los cristianos cuando salimos de nuestros hogares, encomendarnos en las manos del Dios Todopoderoso. La fe de aquella mujer era parte integral de su vida, y a ella esas oraciones le brindaban consuelo y fortaleza. Una tarde, Ana tuvo que atravesar un peligroso lugar de la ciudad, conocido porque en ese territorio vivía un violador que ya había hecho varias fechorías a la comunidad. A pesar de que aquella mujer conocía eso, se arriesgó a pasar por allí porque no había otro lugar. La tarde ya había entrado, los buses habían pasado, así que caminó confiando plenamente en Dios, sintiendo la presencia poderosa de su Creador. Poco después de que Ana pasara por aquel lugar, Eva, otra mujer que desafortunadamente tomó la misma ruta, se encontró con el violador y tras un horrible encuentro, pues aquella mujer tuvo que haber sido llevada a la clínica, interrogada para dar con aquel hombre. Pocos días después, la policía logró capturar al violador y en el interrogatorio los oficiales le mencionaron a Ana, la primera mujer que había pasado por allí, y le preguntaron por qué no la había atacado. El violador, con una mezcla de confusión y miedo, afirmó que no se atrevió a acercarse a aquella primera mujer porque llevaba 2 escoltas, hombres grandes que iban a su lado, corpulentos que caminaban con ella. La respuesta del violador dejó a todos asombrados, porque Ana en aquel momento siempre viajó sola. La historia se difundió rápidamente y muchos interpretaron que los hombres que aquel violador habían visto junto a Ana eran ángeles protectores enviados por Dios en respuesta a las oraciones que ella había hecho. Mis queridos hermanos, viene un tiempo de prueba, de dificultad, pero Dios está dispuesto a protegernos. Su promesa es que protegerá a su remanente. Pero desde ahora debemos comenzar a orar y a prepararnos con la unción del Espíritu Santo para estar preparados.
La oración eficaz del justo va a poder mucho. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy, mi querido hermano y hermana. Quiera Dios que este episodio de nuestro Comparte Canal Cristiano para ti sea una bendición y permitas hoy orar y reflexionar sobre el gran encuentro que tenemos que tener con Dios para estar preparado. Dios ha prometido que sus ángeles van a estar con nosotros, su fuerza, su poder. Créelo y será una realidad. Recuerda, no estás solo, Dios está contigo. Oremos. Dios eterno, sabemos que vendrán cosas difíciles para tu pueblo. En esta tarde, Señor, queremos suplicarte, pedirte que nos acompañes, nos bendigas. Protejas a tu pueblo, a los hombres y mujeres que oran. Pedirte, Señor, que nos libres de todas aquellas catástrofes que vendrán como juicio sobre el mundo. Sabemos que nos amas y en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios los bendiga.